Voy a empezar grabando, por favor. Antes que nada, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para muchos de ustedes me conocen, quien les habla es el profesor Romero, del área correspondiente al área de geografía, jóvenes. Y de acuerdo a la geografía, jóvenes, el tema que vamos a tratar hoy día se conoce con el nombre principalmente de la geósfera. Pero antes de empezar el tema, jóvenes, siempre debemos tener en cuenta, por favor, lo siguiente. Recuerden, jóvenes, Tumbes está considerada como una zona roja hoy en día a nivel nacional por los altos índices, jóvenes, principalmente de los estudiantes, los altos índices de contagio que hay a nivel por la falta de conciencia de los tumbesinos o de la población que vive en Tumbes. Por favor, jóvenes, por eso te recomiendo quédate en casa y siempre, jóvenes, practica las reglas adecuadas, la higiene. Ahora sí, jóvenes, empezamos la siguiente clase. A través del uso de diapositivas. El tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de geósfera. Pero principalmente, si ustedes, la geósfera, ¿qué es la geósfera? ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es la geósfera? Por favor, se muestra en su rostro y para poder dar una explicación. Creo que Héctor tiene la respuesta. Por favor, chicos, he dicho dejen de rayar. Porque aquí también detecto quién es. Es la estructura interna de la Tierra. Sí, es la estructura interna de la Tierra. Pero, me dice, cuando dio la respuesta de su apellido, por favor, ¿quién fue? Fox Ginocchio. Fox. Ya, gracias, Fox. Siguiente, van varias participaciones de Fox en clases anteriores. ¿No me puede decir, jóvenes? ¿Otra? ¿Es la parte sólida? ¿Es la parte sólida de qué? De la Tierra. ¿La parte sólida de qué, disculpa? De la Tierra. La parte sólida de la Tierra, sí, jóvenes. Entonces, decimos lo siguiente, que la atmósfera es la parte de la superficie terrestre. ¿Qué significa esto cuando hablamos de la parte de la superficie terrestre? Es la parte que comprende desde la superficie, de la roca de la superficie hasta la parte más profunda de la Tierra. O por qué no decirlo cuando hablamos de geósfera, es hablar de la estructura interna de la Tierra. Cuando estamos hablando de la estructura interna de la Tierra, jóvenes, la Tierra se divide en 3 capas. Al final de la clase, jóvenes, vamos a ver un video para que puedan ustedes observar adecuadamente bien este tema. Entonces, empezamos, jóvenes. Decimos lo siguiente, que la Tierra, jóvenes, se encuentra dividida en tres capas. El núcleo, manto y corteza. ¿Recuerdan ustedes? El núcleo es la parte interna. Siguiente, el manto. Y de la superficie es la corteza. La capa más rígida es la corteza. La capa formada por rocas densas y también por rocas, chicos, sometidas a fuertes temperaturas, es el manto. El núcleo es la parte más sólida, formada principalmente por níquel y hierro. A ver, jóvenes, empezamos. Seguimos. Lo siguiente. Hablábamos de la corteza. Habíamos mencionado anteriormente la corteza principalmente la capa de la superficie terrestre, en la cual que principalmente, cuando hablamos de la corteza se divide, recuerdan ustedes, en 2 partes, corteza continental y corteza oceánica. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Corteza continental, que la comprende las zonas continentales, donde habitamos principalmente, y la corteza oceánica. Antiguamente se les conocían los términos muy obsoletos, cima y cial, pero hoy en día casi han sido dejados de lado esos términos. La corteza terrestre tiene un espesor, jóvenes, que varía de los 7 kilómetros y en el fondo oceánico hasta los 70 kilómetros. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Abundan principalmente los siguientes elementos: el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. Por eso cuando decíamos cima, silicio y magnesio. Cial, silicio y aluminio. Por eso existían esos 2 términos. ¿Recuerdan ustedes que son importantes de tener en cuenta? Habíamos mencionado, jóvenes, la corteza continental. Ahí la pueden observar, jóvenes, en la siguiente imagen, corteza continental. Esta es la corteza continental y la siguiente la corteza oceánica.
El océano es corteza oceánica. Entonces, después de la corteza continental y la corteza oceánica, sigue el famoso manto. El manto. El manto, jóvenes, cuando hablamos de manto es la parte que está mayormente de rojo, que pueden observar ustedes aquí en esta imagen. El manto. El manto mayormente se divide en dos partes, manto superior y manto inferior. Entre la corteza y el manto, recuerdan ustedes que había un término, uno en el cual se movilizan principalmente las placas tectónicas. ¿Con qué nombre se conoce? Astenosfera. Nombre, por favor. Profe, pero dijo La- profe, ¿La dijo astenosfera? dijo de corteza y manto superior. A ver, pero eso ratito, no hay problema. Habíamos explicado lo siguiente, la corteza, La astenosfera está en corteza oceánica. Entre en la el manto corteza, inferior. un ratito, disculpa. Entre la corteza, la siguiente capa es el manto. Después de la corteza sigue el manto superior y el manto inferior. Entre la corteza y el manto hay una capa delgada conocida con el nombre de astenosfera, que ya lo había mencionado Fox. Sobre la astenosfera, ¿qué se movilizan? Las placas tectónicas. Las placas tectónicas, correcto, Fox. Las placas tectónicas. ¿Y las placas tectónicas de qué son responsables, jóvenes? De los terremotos. De los movimientos sísmicos. De los movimientos sísmicos, correcto. Erupciones volcánicas también. Ah, correcto, jóvenes, correcto. Y de la aparición de nuevas islas. Correcto, Chonga. Entonces, seguimos, jóvenes. Habiendo mencionado el manto terrestre se encuentra, correcto, jóvenes, ocupa aproximadamente el 87% de la Tierra. El manto terrestre abarca de los 33 kilómetros, cerca de 33 kilómetros de profundidad. Entonces, tenemos lo siguiente. Después del manto, seguimos el manto exterior. O manto superior, jóvenes. Que ya lo habían mencionado ustedes anteriormente. Lo había mencionado Fox, lo había mencionado Chonga. Entonces, jóvenes, mayormente de las cordilleras, de los volcanes, ya lo había mencionado. Manto superior, correcto. Y el manto inferior, jóvenes, es la parte más sólida. Entre el manto superior y el manto inferior es la parte más sólida. ¿Cómo así? El manto superior es donde las rocas se someten a fuertes temperaturas. Donde las rocas se someten a fuertes temperaturas. Y es principalmente la parte interna, por ejemplo, de los volcanes. En el manto superior. El anterior que habíamos explicado. Y entonces, en el manto superior, como les estaba mencionando yo a ustedes, el superior es donde se encuentra el origen, en la parte interna de los volcanes y principalmente donde se encuentra, ¿qué se encuentra en el manto que habíamos mencionado anteriormente? ¿Qué se encuentra ahí? Silicio, magnesio. No, hay uno. El interior de los volcanes, ¿con qué nombre se conoce cuando la roca está sometida a fuertes temperaturas? ¿Y que origina los volcanes? ¿La erupción de los volcanes? Lava. Magma. No, lava es cuando sale el exterior. Magma. Magma. Magma, chicos. Y por eso se dicen que en el interior, el manto superior, se conoce con el nombre de mar de fuego. Así nomás le conocen los científicos. ¿Seguimos, jóvenes? El núcleo. Cuando hablamos principalmente del núcleo, el núcleo se divide en dos partes. La parte más sólida de la estructura interna de la Tierra es el núcleo. Según estudios, han determinado, jóvenes, que el núcleo es el responsable principalmente, una de las partes del núcleo es el responsable de qué. ¿Alguien de ustedes tiene idea? Campo gravitatorio. La gravedad. Campo El gravitatorio. campo magnético de la Tierra. Correcto, es igual a la misma respuesta que había mencionado su compañero. Correcto, jóvenes. Del campo magnético de la Tierra. Entonces, el núcleo se divide en dos partes, núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo, jóvenes, mayormente es separado por una discontinuidad, es decir, como una especie de una capa. Entonces, principalmente se encuentra su parte, entonces está situado a unos 2.885 kilómetros de profundidad. Entonces, tenemos el siguiente, el núcleo interno. El núcleo interno, como habíamos mencionado anteriormente, es el responsable del campo magnético de la Tierra.
¿Por qué, jóvenes? Porque principalmente ahí se encuentra el hierro y el níquel. Pero ¿alguien de ustedes me puede mencionar cómo es que se ha convertido, jóvenes? Dicen que hace miles de años la Tierra fue adquiriendo los metales mayormente del espacio. Y entonces a través de eso se fue hundiendo y eso le fue dando origen a la parte más sólida de la Tierra. Y es que de esa manera se convierte en el campo magnético de la Tierra. Si hemos visto las 3 capas de la Tierra, de la estructura interna de la Tierra, jóvenes, vamos a ver la forma de la Tierra. Aquí tenemos, la Tierra en su interior se encuentra dividida en 3 zonas: núcleo, manto y corteza. Núcleo interno, la parte más rígida o más sólida. Núcleo externo, jóvenes, el manto más rígido y la parte más, chicos, entonces aquí se encuentra la parte más plástica, es donde se encuentra la astenosfera, que es principalmente el lugar por donde se pueden movilizar las placas tectónicas. Encontramos la corteza, jóvenes, la corteza continental y la corteza oceánica. Ahora sí, vayamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las causas principalmente cómo se han originado los continentes? Dicen que hace miles y millones de años la Tierra fue adquiriendo sus famosas placas tectónicas. Esas placas tectónicas, cuando se movilizaron, fueron dando origen, jóvenes. Dicen que, por ejemplo, hace miles de años, dicen que la Tierra era una enorme masa, conocido con el nombre de Pangea. Pero posteriormente esta Pangea se fue separando y dando origen a los continentes. El causante número 1 es el movimiento de las placas tectónicas. Cuando las placas tectónicas se logran movilizar, jóvenes, se lograron movilizar hace miles de años y se paran en constante movimiento al interior de la Tierra, se van separando y dan origen cuando una se pone encima de la otra, una placa, dan origen principalmente a las cordilleras o montañas, o la zona continental. Y cuando hay un choque de hundimiento, dan origen a las ¿qué? A las famosas fallas. ¿Cuál es la falla más del planeta? San Andrés. La falla de San Andrés. Ramírez fue, ¿no? Sí, yo fui. Aquí está, sí, niña. Gracias. Podemos apreciar, niños, miren, diferentes placas tectónicas. Por ejemplo, la responsable de los movimientos sísmicos en nuestro territorio. Por ejemplo, tenemos las placas de Nazca, principalmente el causante número 1 del terremoto que ocurrió en Ica. El movimiento de las placas tectónicas. Pero no vamos a decir que el movimiento de las placas tectónicas fue el único causante, jóvenes, de los terremotos o de los movimientos sísmicos, sino que otro causante de los movimientos sísmicos es, ¿alguien me puede dar la respuesta? Aparte del movimiento de las placas tectónicas que dan origen a la descarga de movimientos sísmicos, el otro causante de los movimientos sísmicos se encuentra en el interior de la Tierra, que donde el magma es liberado. Cuando el magma se libera a través de jóvenes como una especie de cerro, ¿qué es? ¿Los volcanes? Claro, chicos. Los dos causantes de los movimientos sísmicos, correcto. Los dos causantes de los movimientos sísmicos es la erupción volcánica, jóvenes, y el movimiento de las placas tectónicas. No se olviden nada más. Podemos apreciar la placa de Nazca y la placa sudamericana, que están en constante movimiento. Y dicen que hace tiempo tiene ¿cómo te digo? O las placas tectónicas en algún lugar están separadas. Y en cualquier momento puede producirse un hundimiento o un terremoto. Por eso, como lo mencionan, no sé si habrán recordado acá, como dice que acá, en cualquier momento el Perú puede ocurrir un fuerte movimiento sísmico, debido a ese silencio sísmico que hay. Ahora sí, jóvenes, como tenemos las placas tectónicas, podemos apreciar lo siguiente. Las placas tectónicas, ya habíamos mencionado, que eran. Ven, por ejemplo, cuando las placas tectónicas, ¿qué es lo que dan origen? A las cordilleras o montañas, cuando van dando, segúnenme, dan origen cordilleras o montañas. Cuando las placas tectónicas sobresalen o a veces se hunden, dan origen a las famosas fallas. No solamente, jóvenes, en la parte continental, sino en la parte oceánica también hay fallas.
Ahora sí. Jóvenes, ¿me pueden responder la primera pregunta? Dice, capa más profunda de la Tierra. Núcleo. A ver, capa más profunda de la Tierra. Núcleo interno. Núcleo nomás. No A entra ver. el núcleo interno. Núcleo. No, es Solo el- horizontal. En Es horizontal. Horizontal. Núcleo. ¿Capa más Es profunda de la núcleo. Tierra? Núcleo. 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 No. Nombre. ¿Quién respondió, chicos? Chunga. Champal, Champa. champal. ¿Ah? Chunga. Chunga, correcto, chunga. Segunda pregunta, capa superficial donde predomina el silicio y el magnesio. Cima, 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 cima. Señor, capa superficial donde predomina el silicio y el magnesio. Ah, Cima, correcto. ya eso dije. ¿Y yo? García. García, correcto, sí, García. Creo que era Profe, la siguiente es corteza. no lo puedo ver. Ahora sí. Capa menos profunda de la Tierra se divide en dos partes. Corteza. Corteza, correcto. Lo otro es Ya. cial. La capa Bien. Yo lo dije, yo lo dije superficial. primero. Fuentes, Fatal. profesor. Bien. Fuentes. Fuentes. Fuentes, correcto, niña. Ahora sí, jóvenes. Vamos a ver el siguiente video. A ver, por favor. Sí, por favor. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la estructura interna de la Tierra. La estructura interna de la Tierra se conoce a través de métodos indirectos, como el estudio de los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas. Como podemos observar en la imagen, hay varias capas que componen la estructura interna de la Tierra. Las tres principales son la litosfera, el manto y el núcleo. La litosfera, llamada también corteza terrestre, es la capa exterior de la Tierra. La litosfera tiene dos capas, el cial y la cima. Eso te dije, profe. Sí. Es la capa superficial que constituye los continentes. Entre sus elementos predominan el oxígeno, sílice y aluminio. ¿Sí ven, chicos? ¿Sí ven el video? Es la capa inferior. ¿Sí ven el video, pregunto? Sí, profe. Ya, niño, ya. Hicimos aquí Vegeta 700. Oxígeno, sílice y magnesio. A continuación de la litosfera está la discontinuidad de Morovici. Luego encontramos el manto o mesósfera. El manto es la capa intermedia, cuyo espesor es de unos 2.900 kilómetros. El manto también está formado de dos capas, la astenósfera y la pirósfera. La astenósfera es el manto superior, es una capa débil. Por otra parte, la pirósfera es el manto inferior. Aquí se encuentra el magma, que constituye el fondo de los volcanes. A continuación del manto se encuentra la discontinuidad del Potemkin. Y finalmente encontramos el núcleo, o endósfera. El núcleo es la capa que constituye el centro de la Tierra. Se le llama también life, porque entre sus elementos predominan el níquel y el hierro. El núcleo también tiene dos capas, núcleo exterior y núcleo interior. El núcleo exterior se encuentra en estado líquido debido a las altísimas temperaturas y el núcleo interior se encuentra en estado sólido debido a las grandes presiones. Su temperatura es de unos 6.000 grados centígrados. Aquí es donde se origina el magnetismo terrestre. Bueno amigos, este es un resumen sobre la estructura interna de la Tierra. Si te gustó este video, dale clic en me gusta. Nos encontraremos en un siguiente video en el canal Navegal. Hasta pronto.
A ver, chicos, ¿qué le pareció el video? Interesante, profe. A ver, ¿hay alguna información que me pueden brindar ustedes? A ver, ¿puedo hacer la pregunta? ¿Puedo hacer la pregunta, por favor? A ver, ¿qué me... ¿Qué? A ver, chicos, ¿qué pasaría si la Tierra no tuviera ese campo gravitacional? Flotaríamos. No estuviéramos parados pisando la corteza, Profe, eso ya lo Correcto, es pregunté. decir, estuviéramos en el aire. flotando. Sí, chicos, en otra palabra, pero no hubiera una estabilidad del ser humano en un determinado lugar. Sí. A ver, siguiente pregunta, jóvenes. A ver, por favor, niños, ¿quién está? ¿Tiene prendido la tele? A ver, por favor. Yampa. Ya. A ver, ¿qué pasaría, jóvenes? Siguiente pregunta. ¿Cuántas capas tiene la Tierra? 3. 3. ¿Habla? 3. 3. Menciona. Mencióname las 3. Núcleo, manto y corteza. Núcleo, manto y corteza. Siguiente pregunta. Oye, jóvenes, le hago una pregunta así de conocimiento. La capa gaseosa que nos permite respirar, ¿con qué nombre se conoce? Atmósfera. Atmósfera. Atmósfera, correcto, jóvenes. Pregunto yo, chicos. ¿El manto es la capa más interna No. o es la capa No. intermedia que envuelve completamente al núcleo? Intermedia. Correcto, Sí. jóvenes. ¿Quién fue? Fox, parece. Fuentes también. Fueron todos. Fueron todos. Sí. Anóteme a mí, no se preocupe. Buena, Fox, buena. A ver, chicos. Están las preferencias. A ver, una pregunta. ¿La corteza es la capa más superficial y delgada o es la capa más interna? Sí. ¿Es la capa sí. más interna o es la capa intermedia que envuelve completamente al núcleo o es la capa... Superficial. Superficial, profe. Superficial. Correcto, señores. Ese es... Habló Fernández, parece. Yo también hablé Montoya. Ya, ahorita hablaste recién Montoya, pues. Todo. No, yo también dije A superficial. ver, chicos. Pregunto yo. Ya no peleen ya. A ver, Montoya. ¿Me Ah, ya no, escuchas? profe. Montoya, te hago una pregunta. Viva la ¿Cómo se llama esa gente. capa plástica en el cual se movilizan las placas tectónicas? El núcleo. La Astenosfera. astenosfera. Ah. ¿Qué es? Ponga, Pero está en el núcleo. No es el núcleo. Oh. Pero está por ahí, pues, profe. A ver, jóvenes, la siguiente pregunta. El ¿La pregunta del núcleo. módulo, profe? El núcleo es la capa intermedia y Esto es que del libro. envuelve Thank you. completamente la corteza. Ah, El núcleo es la profe. capa más superficial y delgada. No. Tampoco. O es la capa intermedia que está sometida a temperaturas muy elevadas. No es la Interna. intermedia, es la interna. Es muy interna. Supongo. Es la capa intermedia que está sometida a temperaturas muy elevadas, jóvenes. ¿El núcleo? A ver, decimos, ¿el núcleo es la capa intermedia y envuelve completamente la corteza? No. ¿Es la No. capa más superficial y delgada? Tampoco. No. ¿Es la capa intermedia que está sometida a temperaturas muy elevadas? Sí. No es intermedia, es interna. Intermedia. es la A ver, Ahora sí, jóvenes, profe. Interna. Pregunto, a ver, parece que por ahí recién vi ingresar a Rodrigo. Rodrigo, ¿me escuchas? Profe, fue en internet, Ya, Rodrigo, te hago una la pregunta. cosa había salido. Cima. Rodrigo, Profe, ¿qué significa cima? máquina. Profe, leí del internet, pues. A ver, Fox, dame la respuesta. Rodrigo, lee lo que está ahí. Silicio y magnesio. Silicio y magnesio, correcto. ¿Escuchaste, Rodrigo? Ujú. Ya. Mari Carmen, María del María Carmen, Carmen. por favor, Ay, ¿me puede decir qué significa Rodrigo, lee el cial? chat. silicio y aluminio. Aluminio. A ver, jóvenes. Y Héctor, te hago la siguiente Presente. pregunta, Héctor. ¿De qué manera la astenosfera, cuál es la función principalmente de la astenosfera? Controlar el movimiento de las placas tectónicas. Controlar el movimiento de las placas tectónicas. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién hay libre? Chicos, también jóvenes, la mayoría de ustedes. ¿Está bien o está A ver, mal? también está bien Está la bien, ¿no? respuesta. A ver, Ah, ya. ¿por qué, jóvenes, por qué a veces es importante las placas tectónicas? ¿Por qué? ¿Por qué en algunos casos es importante las placas tectónicas? En algunos casos. Porque si hay un cambio grande, destruiría toda la superficie. ¿Y por qué en Pero algunos eso- casos es preguntando por qué. importante? Yo no he dicho
Consecuencias. Es correcto. Chicos, uno de los cambios, ¿por qué es tan importante a veces las placas tectónicas? Porque son las que dan origen a las cordilleras y a las montañas. ¿Por qué no decirlo de los continentes? ¿Me entienden? Jóvenes. Y, jóvenes, ¿y por qué se origina una falla? Por el choque. Por el choque de Choque. placas De las placas tectónicas. tectónicas. Pero ¿cómo así? Explícame, Ramírez. Ah, Entre no ellas sé. chocan. Ya chocan y una se sube sobre otra. No, señor, Sube no sobre se otra. sube. Sí, No. sube. No, es 20 papamela, pues. Produce como una especie de un hundimiento. Ya lo vieron en el video ahí. ¿Y por qué, profe? Explíquelo a Ahí está, el profundidad. movimiento de las placas tectónicas. Ahí está. A ver, jóvenes, espero que les haya sido del agrado. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. Un gran favor les pido, Sí, por favor, profe. chicos. Por Yo. favor. Ya, escúchenme un ratito. Tienen que hacer... Profe, Dime. ¿va a dejar tarea? Eso es lo que voy a hablar, pues, niña. Ya. Ya a ver, chicos. Sigue. Miren, lo primero que quiero, por favor, es que me haga un esquema. Y el siguiente... Con sus esquemas, profe. Niños, es un esquema pequeño. La estructura interna, miren cómo estaba en Profe, el... tenemos millones de tareas que hacer y Ya. se deja de un esquema, no Por se favor, me desarrollan, por favor, la actividad domiciliaria. La actividad domiciliaria. Toman fotos en ambos, de ambos, del esquema y de la actividad domiciliaria que han desarrollado y lo envían al CIANE. Y si no pueden al CIANE, a mi correo. ¿Me entienden, Pero jóvenes? ni los ve, ¿eh? Ni los Ya, ve. pero más antes, No, adiós, niño, profesor, no lo sí, veo. yo le mandé mi tarea de astronomía por dejen internet y visto, no la ha dejen visto. abierto. días. Ya ver, jóvenes. Hasta aquí. Baja la moral, profe, baja la moral. Eso. O mejor por Oye, ya, WhatsApp. Felipe, pregúntale a Fox. Los que pueden le estamos voy todo eso. pagando, profe. A Fox Foto le su voy todo consentido, eso. profe. Fox. Ay. Ya ver, chicos, ¿otra pregunta? No, profe. I don't know. Por favor, mire, la próxima clase, por favor, jóvenes. Profe, ¿nos como- extraña? Como es repaso, joven, en la próxima clase, ¿Cómo que repaso? voy a poner, voy a poner reforzamiento de todas las áreas, de todas los cuatro primeros temas. ¿Me entienden, Profe, jóvenes? ¿en Van a algún venir con- momento van a haber exámenes virtuales? No. Sí, eso va a haber reunión porque... No el invoques al presidente- diablo. el Qué presidente buena va- No, porque no chicos, tendría sentido. Sí, pero posteriormente, sí, Tendría correcto. sentido si hubiera exámenes. Ya, jóvenes, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Ya vi. Por No, favor, profe. cuídense, hagan caso a sus padres. Lávense las manos. Ya, por favor. Ya, No chicos. salgan. Nos estamos viendo. Chao. Chao.